buenas noches, bienvenidos a su programa Nuevo Tiempo. En este mes del aniversario de Santa Cruz, el mes de septiembre, queremos agradecerles a todas las personas que nos están escribiendo hoy en día en el fanpage y nos sugieren temas. Quiero plantearles que esta noche vamos a tratar el tema de elecciones judiciales y tráfico de influencia. Querido Emilio. Buenas noches, Luis Felipe, un cordial saludo a toda la audiencia. Es un tema álgido realmente el que vamos a tocar con columnistas de los importantes medios de comunicación de nuestra ciudad. Primero vamos a una pausa. Tenemos invitados especiales. Tenemos a Jimmy Ortiz, columnista internacional. Bienvenido, creo, Jimmy. Un gusto estar aquí. Gracias, Jimmy. Tenemos también a Andrés Canseco Carvizo, es abogado y columnista del periódico El Día. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Un placer estar acá en el programa, igualmente, Emilio. Bueno, bienvenido Jimmy, bienvenido Andrés. Antes de que empecemos el diálogo, vamos a ver unas imágenes de archivo donde nuestro diputado, Luis Felipe Dorado, hace algunos días atrás denunciaba justamente un caso de tráfico de influencias en la Fundación Alas relacionado con la selección de postulantes a las elecciones judiciales. Vamos a ver las imágenes. El proceso de preselección para las elecciones judiciales continúa su avance. En el marco de ese proceso, el diputado opositor Luis Felipe Dorado anunció la formalización, dijo que va a formalizar una denuncia contra el padre de la senadora Adriana Salvatierra, hablamos del ex ministro de Agricultura Hugo Salvatierra, de quien dice habría sostenido había hablado de amarres y había referido también, se refiere a una reunión que había tenido el ex ministro en la Fundación Alas con por lo menos unos 6 candidatos que se aprestan o se alistan pretendiendo llegar al Poder Judicial. La Fundación Alas, en fecha 30 de julio y en fecha 20 de agosto, se realizaron 2 reuniones donde supuestamente estaban postulantes al órgano judicial reunidos con el señor Salvatierra, el cual nosotros conocemos que es familiar cercano de la presidenta de la Comisión de Justicia, que hoy en día está preseleccionando a los magistrados para el órgano judicial. Nosotros rechazamos esta clase de injerencia, pedimos inmediatamente la actuación del Ministerio Público. Esta tarde nosotros vamos a hacer una denuncia formal, diputados y senadores, para que el Ministerio Público actúe de forma inmediata en este caso y pida las imágenes a la Fundación Alas que nos diga de esas imágenes de esos días que estamos nombrando para ver qué postulantes fueron los que se reunieron. Nosotros rechazamos esta actitud de que una persona que esté juzgada por la justicia esté definiendo quiénes van a ser los candidatos en Santa Cruz de la Sierra. Volvemos, ya se formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, hasta este momento no se conoce si ha sido aceptada o no, pero los que están dentro de esa lista han calificado y están ahorita participando y van a participar supuestamente en las próximas elecciones. ¿Cómo ves este proceso, querido Andrés? A ver, partamos de una línea muy singular. Este proceso de elección judicial está de por sí generado y construido hacia la búsqueda de la toma total del poder. No es un proceso que por su característica novedosa o por ser singular en el mundo deba ser visto de manera positiva. Es un proceso que tiende al control total del órgano judicial, generando así, por supuesto, temas de tráfico de influencias, favoreciendo la corrupción y generando un gran círculo de impunidad. Ahora, ¿qué pasa? Este proceso judicial ya ha fracasado, esta forma de selección judicial ya ha fracasado la anterior vez. Es interesante cómo estos regímenes que tanto hablan del voto popular, de la voz de la gente, todo lo expresado en las urnas, no puede hacer una lectura medianamente decente con lo que pasó cuando ganó el nulo hace unos cuantos años. Sin embargo, que se trata de maquillar un poquito esta vez la elección con algunas comisiones en la selección, cosa que tú lo has visto de manera mucho más cercana, con la complicidad inclusive de algunos sectores académicos, sectores profesionales, de abogados y demás, que se prestan a este juego. Porque hay un tema, ¿no? Uno puede ver la cantidad de artimañas, la cantidad de artilugios que se usan para esta elección, pero detrás de eso, de la otra vereda, hay gente que se está prestando a eso. Y a veces son personas que
a primera vista uno puede considerar que pueden dar algo mejor a este sistema judicial, pero lo que no se está entendiendo es que por un concepto ético, por un concepto moral de ciudadanía, por un concepto moral del manejo de la cosa del Estado, las personas deberían, que tienen una reputación, una moral medianamente lúcida, retirarse de este proceso. Ahora, ya estableciéndose las líneas para la elección y demás, está todo eso que tú has descubierto, todo eso que tú estás denunciando. La justicia se vuelve una especie de botín, una especie de repartija que hace, y de esa justicia que tanto se hablaba y que tanto se ha vituperado, de la justicia de la época republicana, que los cuoteos y demás, se entra algo todavía más inmoral, que es el control total. Ya no es que ni siquiera se reparten 2 ministros del corte o 2 del tribunal, nada, uno solo. Porque a ver, esa idea de que se vota para elegir es mentira. Se elige bajo el rodillo parlamentario quiénes van, quiénes no van, quién me conviene, y se hace hasta una suerte de payasada, porque si a uno lo rechazan en el tribunal, lo mueven al tribunal agroambiental y va rotando. Entonces no existe una lógica medianamente ética, y algo que tiene que entender bien la población es que estas cosas un día puede parecer que les son lejanas o que tienen que ver con tribunales lejanos. No, porque estas mismas personas encargadas son las que van a administrar algún día sus procesos particulares, son los que van a designar a los jueces, en el caso de la magistratura. Entonces ese manejo vergonzoso, ese manejo repudiable, tiene que hacer de alguna manera mella en la gente, no solamente a los abogados, no solamente a quienes trabajan en la ley, no solamente a la clase política, sino a todas las personas que van a verse de alguna manera involucradas en estos casos y en estos malos manejos que pueden surgir de este proceso de selección judicial. Estimado Jimmy, nos comentabas detrás de cámaras sobre un video del 2008 de Evo Morales, donde decía que para tener ellos el poder total tenían que copar la justicia primero. Comentanos sobre esto. Sí, efectivamente, inclusive en mi Twitter yo lo califiqué eso a confesión de parte de relevo de prueba. Mire, yo en primer lugar quiero felicitarlo por este programa, porque el pueblo boliviano necesita escuchar las voces políticas y necesita mejorar su cultura democrática para que no caigan las cosas que mi colega acá menciona y se esclarezca adecuadamente. Si usted me permite hacer una breve... Mire, el tema es que la justicia es un tema muy delicado, porque la gente debe entender que la justicia es parte de la democracia. En la fórmula que estableció el mundo civilizado de la Carta Democrática Interamericana, la justicia es parte de esa carta. Entonces, todo depende de la concepción que tenga cada partido de este tema. La declaración de la Carta Democrática Interamericana establece 5 puntos. Yo creo que ese es un primer tema que a la gente se le debe esclarecer. ¿Qué es democracia? Para mucha gente democracia es un día ir a votar un domingo y con eso se acaba, pero no, la democracia es mucho más que eso. Dentro de los puntos que establece la Carta Democrática Interamericana, que dicho sea de paso fue aprobada en Lima, Perú, por unanimidad de todos los gobiernos, Bolivia es suscriptora de esa carta, Venezuela también, ahí establecía 5 puntos que establecen con claridad la democracia, y uno de ellos es la independencia y separación de los poderes públicos. Eso quiere decir que necesariamente se tiene que tener un poder independiente, y ese poder independiente es el que dirime los conflictos entre los otros poderes y entre la ciudadanía. Es vital el tema de la justicia. A mí me preocupó mucho cuando el G77, la fórmula que el artículo número 30 de la declaración establecía sobre democracia. Y dice tales cosas como que no existe un modelo único de democracia, y que la democracia no pertenece a ninguna de las regiones. Reafirmamos la necesidad de respetar la soberanía. Un poco que con esa idea el gobierno debería renunciar a la Carta Democrática Interamericana porque no la cumple. Entonces, la pregunta era... Sí, no, si hay una visión del gobierno de copamiento de la justicia como vía para ya concentrar todo el poder. Claro, absolutamente. Como nos antecedió en la explicación, está claro, digamos, en ese video del 2008, cuando el presidente Morales dice
que ellos no tienen el poder, porque solamente tienen el poder ejecutivo, y ellos con la ayuda del pueblo querían tener cosas que consiguieron el Parlamento y también el Poder Judicial. Esa no es una concepción democrática, eso se demuestra con claridad, y yo creo que ese es el tema de fondo, que en este país no hay una democracia verdadera, es solamente una careta democrática, y todo lo que vemos son accionarios en ese sentido. Los hombres que gobiernan el país ahora no son democráticos, no tienen alma democrática, apenas tienen una careta democrática, y lógicamente cuando solo es careta y no se tiene el alma, aparecen todas estas fisuras que ya quedan claras a estas alturas de su gobierno. Además hay un tema, ¿no? Es uno de los maravillosos textos. Juan Bautista Alberdi dice que aquellos que no dijeron el Estado soy yo, se lo guardaron, pero se lo creyeron tanto como el que lo dijo. Y de repente pasa un poco con este tipo de gobiernos, con este tipo de regímenes que tenemos ahora, porque encontramos en pleno siglo XXI, luego de que la humanidad, la civilización ha tenido ese arrastre de conquistas, de frenos constitucionales, de check and balances, de controles y demás, que al final, si bien no entran con la bota, no entran con la fuerza, no entran con la pólvora a tomarlos, lo hacen de otra manera, y lo hacen con las urnas, lo hacen con un muy buen elaborado discurso populista, lo hacen con la movilización de las masas, porque recordábamos igual lo que pasaba hace 2 gestiones del gobierno, cuando todavía, lo mencionaba Jimmy, no tenían el control total del Parlamento, había un movimiento de masas, un movimiento violento. Ahora no recurren a aquello, pero una forma de violencia política, digamos, no física, pero sí ejercida a través del control del poder, tiene que ver precisamente con la no consulta a los órganos, no consulta a las instituciones, no tomar en cuenta las recomendaciones de gente especializada en el caso del derecho. Esto es eso. Aquí, y lo decía bien José Ortega y Gasset, la democracia plebeya no se puede aplicar para todo. Hay cuestiones para las que se puede votar, cuestiones para las que se puede opinar y se debe ser abierto, pero cuando se trata de ciencia, cuando se trata de educación, cuando se trata de justicia y academia, no. Hay un freno que debe existir y que no viene solamente de temas legales o constitucionales, sino también de una ética en el manejo del poder y una lógica de saber el daño que se puede ocasionar si no se sigue esa línea. Justamente, Andrés, ¿cómo se debería hacer una selección realmente meritocrática? ¿Cuál sería el modelo? Sí, yo pienso que la selección meritocrática en estos casos tendría que emerger de una construcción de varios organismos. Obviamente tienen que estar las instituciones académicas, que han demostrado que no están 100% limpias, están los colegios profesionales que también tienen esa idea, y de repente la misma sociedad organizada que tiene conocimiento de esto, porque es la primera que se topa con los problemas, es la primera que choca con la retardación, es la primera que le choca con fallos completamente ilógicos, es la primera que se choca con casos de corrupción donde el ciudadano es víctima y que resulta que el juez, el fiscal o cualquier otro administrativo o burócrata está libre y se enriquece. Entonces es esa construcción meritocrática donde sí tiene que haber cuestiones de logros, capacidades académicas, por supuesto. Ahora, uno puede decir que no va a ser necesariamente un antídoto, también puede haber déspotas y abusivos ilustrados, y la prueba está en la vicepresidencia, pero es medianamente un filtro. Nada nos garantiza la ética completa de los hombres, pero sí son filtros, son formas de tratar de lograr equiparar la meritocracia y que no se vendan o que no se rifen y que no se sorteen ese tipo de puestos a aquellos que lo único que hacen es hincarse mejor, doblar la rodilla mejor. Andrés, el gobierno invitó a Zaffaroni, vino aquí a un prestigioso hotel y en plena sesión dijo: es una locura que se elijan por voto a los magistrados. ¿Qué opinas de esa opinión de Zaffaroni? Es una de tantas, ¿no? O sea, la idea de que algo sea tan sui generis, tan raro, no es casual. O sea, en ninguna otra parte del mundo se recurre a este tipo de criterios porque la justicia tiene que ser transparente. Y además de la cuestión meritocrática de la que hablaba Emilio, hay un tema de transparencia. Nadie en su sano juicio va a pensar que alguien que ha sido elegido y designado o preseleccionado por un partido, el día de mañana se le vaya a poner enfrente. Y peor aún con la experiencia que hay, porque aquellos que se han medio que parado enfrente han terminado destituidos, perseguidos, encarcelados, entre otros. Entonces, y peor en el tema constitucional, eso sí es lo peor. Todavía uno puede pensar que en otras instituciones se puede elegir, pero en el tema constitucional es vital. El organismo, la organización misma del Estado depende de un buen y transparente manejo del Tribunal Constitucional. Y no solamente por la calidad de las normas o por el manejo académico especializado, no, sino hasta por la cuestión misma de la existencia de la Constitución. Se olvidan a veces en estos tiempos de que las constituciones como tal se crearon para frenar el poder, no para darle más poder al poder.
¿Me permite sobre ese punto? Mire usted, los inventores de la democracia, los griegos, ¿cómo elegían a sus magistrados? Por sorteo. Tenían una máquina, que eso la estaba buscando ahorita, climaterión se llamaba. Se presentaban una serie de postulantes que tenían que cumplir ciertos requisitos, ahí el plenario definía quiénes entraban y de ahí se sorteaba. Entonces, no está muy lejos su raciocinio, digamos, de lo que debiera ser. Pero yo creo de que el tema de la elección judicial, como se está haciendo, es una simple pantomima de gente que no siente la democracia en el alma y lo que quiere es simplemente enmascarar la posibilidad de confundir a mucha gente y mostrarse como demócratas, cosas que ya claramente nos quedan que no lo son. Jimmy, ¿cuál es el objetivo de fondo? ¿Se busca tal vez tener nuevos tribunos en el Tribunal Constitucional que habiliten una reelección? ¿Se busca blindar la corrupción para que no hayan órganos judiciales independientes que investiguen los escándalos de este gobierno? ¿Cuál es el trasfondo? Mire, la justicia ha sido su mejor arma que han tenido. Igual que en la época del Plan Cóndor usaban fusiles, ahora usan la justicia. Entonces, ¿cómo lo van a querer cambiar? Yo por aquí tengo una lista de todo lo que ellos han conseguido. Fíjese, todo lo que ellos han conseguido. Se libraron de José Luis Paredes, se libraron de Leopoldo Fernández, se libraron de Mario Cofío, se libraron de Manfred Reyes Villa, de Roger Pinto y otros. Y están a punto de librarse de Tuto, de Rubén y de Samuel, que los tienen contra la pared. Por otro lado también se lograron, mire otra cosa que han logrado con su justicia también, de la quema de la prefectura de Cochabamba. Lo mataron a Cristian Urresti y quedó bien, sin ningún problema. Los asesinatos de la Calancha y los muertos de la Calancha. El tema del porvenir. Y además, como en el caso presente, la impunidad contra su frondosa cleptocracia. Entonces, este es el tema de fondo. La justicia ellos la tienen como su mejor arma. Entonces, lógicamente, van a buscar cualquier otro de los mecanismos pseudo-democráticos para poder cooptar ese poder que ha sido su mejor arma que ellos han tenido. Andrés, ese es el tema de fondo. Es una justicia de doble vara que es ancha para los partidarios y es persecutoria para los disidentes. Claro, como decía un viejo dictador por acá, para los amigos todo, para los enemigos la ley. De una manera un poquito más disimulada es lo que se pretende, ¿no? La cantidad de abusos, bien los mencionaba Jimmy, en el sentido a quienes se oponen, a los disidentes, y la mayor cantidad de beneficios o de protección para quienes pertenecen al partido o para quienes pertenecen al entorno. Pero hay algo más, o sea, porque de repente a veces es bueno mencionarlo, porque a la gente le queda un poco, no digo ajeno, pero sí lejano, el tema de estas cuestiones políticas. Por supuesto, todos nos escandalizamos y con toda razón, y tenemos que seguir haciéndolo, pero al ciudadano de a pie que no esté inmiscuido en la política también le tiene que interesar este tema de las elecciones judiciales, por lo que le comentaba. O sea, si bien sirven los están usando para ese tipo de atropellos, también lo podemos hacer el día de mañana cuando usted interponga un recurso porque impuestos ha abusado de sus recursos o le ha hecho algo abusivo, o cuando no le deje importar algo, usted puede ingresar un recurso a una paro constitucional, pero le van a decir no, porque esa medida ha sido dictada por alguien del poder. Entonces, a la gente de a pie también le va a tocar, como ha pasado ya, la poca probidad, la poca capacidad que tienen este tipo de elecciones, que generan este tipo de elecciones en altos cargos judiciales, tiene también una consecuencia en el ciudadano de a pie. Es inseguridad jurídica para todos, entonces. De por sí, uno de los países donde menos se quiere invertir es en Bolivia. Invertir en Bolivia para el boliviano es un acto heroico. Es un acto heroico. Entonces la inseguridad jurídica que dices, la incapacidad de defenderse, de no contar con esa tutela jurídica que lo proteja, que lo defienda medianamente, es una barrera terrible. El que lo hace, el que invierte, el que trabaja en Bolivia lo hace, uno, por el sector informal, o dos, porque por su necesidad tiene que hacerlo. Pero aún así se encuentra con barras y con vallas y con vallas. Y peor aún, si el Poder Judicial, si es de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, no lo protegen y se rinden ante el poder, va a ser todavía más complicado. Jimmy, ha sido un error, normalmente dicen el pueblo no se equivoca, pero darle 2/3 a Evo Morales para que defina candidato, para que defina que el que sacó 300 votos de 5 millones de votantes puede ser magistrado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Cómo lo ves? Bueno,
El tema es que la capacidad de propaganda del gobierno es muy grande y arrastra mucho a la gente, ¿no? El pueblo se equivoca, claro, cuando le pusieron a Barrabás y a Cristo, el pueblo escogió a Barrabás también, ¿no? El pueblo se equivoca, pero esperemos de que fruto de ese gran error que se ha tenido de dar 2/3, yo tengo la absoluta certeza que eso no va a pasar más y que ese error se va a corregir. Y claro, cualquier exceso de poder en una área no es bueno ni de un lado ni de otro, ¿no? Jimmy, seguro que nos decías sobre la Carta Democrática Interamericana. Técnicamente, al violarse el principio de la justicia independiente, se podría activar la Carta Democrática en relación a Bolivia. Exactamente, y no solamente por ese punto, porque mire lo que dice la Carta Democrática, que eso yo donde puedo la leo, porque realmente la mayoría de la gente no la conoce, y uno no puede conocer lo que no defender lo que no conoce. Dice: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto tampoco se respeta. El acceso al poder y su sujeción al Estado de Derecho. En este país no hay Estado de Derecho tampoco. La celebración de elecciones periódicas, esa es la única parte de la Carta Democrática que se cumple. Porque libres, justas y basadas en el sufragio universal, cuando hay voto comunitario y se acarrea gente, tampoco hay. Y el régimen plural del partido de organizaciones políticas. En realidad ahora hay casi un unipartidismo y la separación e independencia de los poderes. Yo creo que técnicamente esta carta en Bolivia no funciona. Y yo en varias columnas le he pedido al Estado boliviano que renuncien a esa carta, porque ellos públicamente hicieron, y el presidente Morales conjuntamente con en el periodo del G77 tiene otra fórmula, que si usted quiere la puede leer esa fórmula, por lo mejor. Vamos a la pausa y enseguida volvemos porque esto se vuelve interesante. Seguimos a Nuevo Tiempo con Andrés Canseco Garbizu, abogado, columnista del Día, con Jimmy Ortiz, columnista del Deber y de varios medios internacionales. Antes de seguir la charla con ellos, vamos a ver una entrevista en Exteriores con el politólogo Romano Paz. Adelante. El tema de fondo pasa por dos aspectos. Número uno, se tendría que modificar lo que establece la Constitución Política del Estado y el reglamento de elección de candidatos. Lamentablemente es un proceso electoral que pues busca, ¿no?, la elección de autoridades por temas carismáticos y no meritocráticos. Y estos cargos lamentablemente no son elegibles, son personas que deben de cumplir con ciertos requisitos académicos, con cierto perfil profesional e inclusive cierto tipo de vida, no ejemplo para la sociedad, para que sean personas idóneas las que ejerzan este tipo de cargos que son muy importantes para el Estado de Derecho en el país. Bueno, lamentablemente en Bolivia tenemos lo que algunos politólogos denominan una democracia de mayoría arriesgada. Esto es gracias a un sistema electoral que está viciado, que está diseñado para beneficiar a las mayorías y en este caso perjudicar decididamente a las minorías. Cuando las minorías no tienen poderes de veto en el Parlamento, se da este tipo de democracia, donde un partido político con poco más del 50% de la preferencia electoral obtiene 2/3 de la representación política, lo que después le da la facultad de que puedan poner el rodillo parlamentario sin la necesidad de tener acuerdos y consenso con las minorías, con los partidos políticos de oposición. Esto ha permitido que este proceso de selección de autoridades que sea politizado y además que se dé el puteo, obviamente beneficiando directamente al partido en función de gobierno. Esto tenemos que sumarle un aspecto fundamental y es el hecho de que es un proceso electoral en el cual está prohibido hacer campaña electoral. Entonces ahí estamos vulnerando estándares internacionales y además lo que establecen los derechos y libertades fundamentales del Código Electoral, Teníamos al analista Romano Paz que nos explicaba el contexto sobre el tema. Pero Jimmy, tenías una fórmula para explicarla.
Bueno, ya hemos visto la fórmula que establece la Carta Democrática Interamericana, que reitero que fue aprobada por unanimidad por todos los políticos del continente como una expresión de una democracia avanzada, que es la fórmula de la democracia más avanzada que hay en cualquier organismo multilateral. Pero me sorprendió mucho cuando en la declaración del G77, en el punto 35, reza lo siguiente sobre la definición que ellos dan de democracia. Considerando que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libre y expresada de los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, reafirmamos que si bien la democracia tiene características comunes, y aquí subrayo, no existe un modelo único de democracia, y que la democracia no pertenece a ningún país, reafirmamos la gran necesidad de respetar la soberanía de los pueblos en ese tema. Bueno, da un poco más de cosas, pero mire quiénes firman esto: célebres dictadores del mundo como Robert Mugabe, que tiene más de 50.000 muertos, Teodoro Obiang, Raúl Castro y Nicolás Maduro. Entonces, mucho a mí me preocupó cuando vi que el gobierno no acepta esta fórmula de la democracia, que tiene que ver con lo que nosotros decimos, porque la justicia es parte intrínseca de la democracia. Es algo similar a cuando en la era soviética se hablaba de las democracias populares en los países de Europa del Este, donde había partido único y ninguna libertad. Y también yo creo que por ahí va en la concepción esta de la democracia comunitaria que plantea Álvaro García Linera. ¿Qué opinión te merece, Andrés? Sí, esto va relacionado un poquito, aplicado a la política y a la convivencia democrática, a lo que es el relativismo, ¿no? El relativizar de manera tan extrema conceptos como democracia. A ver, la democracia por su misma naturaleza es cambiante, es dinámica. Hemos pasado siglos cambiándola. Se debe adecuar medianamente a las características de las culturas, por supuesto, pero deformar por completo a ese nivel las ideas, la democracia como la conocemos, emergida, por supuesto, del mundo occidental, porque eso no puede ser negado, es terriblemente peligroso para la vida y para la convivencia. Bajo esa lógica, bueno, democracia es como decía Jimmy, un partido, es la democracia de esa cultura, o de la democracia es en la que sobreviven los más fuertes. Democracia es donde nosotros mandamos por completo y no hay otro. Entonces se deforma, está, digamos, ser tan plástico, tan fácil de manipular para los intereses, y que la democracia ya no es un fin, sino que bajo estos conceptos se vuelve simplemente una instrumentalización. Entonces instrumentaliza un poder ejecutivo, por supuesto, un poder legislativo, la prueba está, y lo que conversábamos, un órgano o poder judicial, que me permite a mí obrar de manera impune, de obrar con todas mis anchas, de violentarlo, o pero aún que me den la legitimidad en las urnas para violentarlo. Ya no existiría esa idea de separación de poderes, esa idea de controles, ya no sería parte de la lógica del poder. Y de alguna manera, por supuesto, nos sigue sorprendiendo, pero ya se notaba en el principio, antes y después de la Constitución vigente. Si en una época eran las marchas, era la violencia, eran los cercos, ahora son las guillotinas judiciales, son las persecuciones, es la manipulación de leyes, de decretos que amplían la potestad, la fuerza del Estado y del gobierno contra los ciudadanos. Primero se usó la conquista de las calles, y una vez conquistado el Estado se utiliza ya el aparato jurídico para aplastar al ciudadano. Sí, y un punto más, porque es bueno recalcarlo. Otro elemento donde se nota precisamente la falta de garantías y lo peligroso que es, y que puede ser todavía si se ahonda más este tema de la persecución y del control judicial, está en la libertad de prensa. Precisamente ahora estamos en un canal. Si no tengo tribunales que le garanticen a los periodistas, la gente que informa, hacerlo de manera amplia, desde su visión plural, a través de un hecho objetivo, pero a través de su visión plural y a través de la opinión que se tiene, no ver quién lo haga. O sea, ¿a qué juez uno va a poder recurrir si denuncian acto de corrupción? Exactamente. ¿O qué fiscal no se va a prestar para perseguir a ese si el gobierno se lo manda? Entonces, se rompe también otro elemento de la democracia, que es la libertad de expresión y de opinión. Tu criterio, Andrés, ¿cuál sería el modelo que deberíamos perseguir para tener un proceso de selección meritocrática? Sí, lo que te comentaba, ¿no? O sea, parte de una condición ética que tiene que existir dentro de la gente que se postula, y ya con este sistema es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay intereses, muchos, no solamente de poder, sino económicos, lamentablemente, que mueven este tipo de elecciones. Entonces, si las personas elegidas no tienen las condiciones éticas, no tienen la voluntad, o mejor dicho, o tienen la voluntad simplemente
realmente de servir a este modelo, es difícil que se logre alcanzar. La idea de una concepción meritocrática en el que las mejores personas, en el que las personas capaces puedan hacerlo, es necesaria. Lamentablemente, con este tipo de modelo de constitución no se puede. La constitución establece que así se tienen que elegir. Es un candado y a veces una garantía que han sacado para ellos. En materia de modelos exteriores, en otros países, ¿cuáles podrían servir de paradigma para la reforma judicial que hay que hacer en Bolivia? Sí, yo pienso que hay varias experiencias que se pueden tomar que tienen que ver con justamente con las preselecciones, como hay, pero que no responden a un carácter político, que responden a criterios de especialización, de méritos, logros académicos, que al final son los que tienen que empezar. Insisto a lo que les decía en el anterior bloque, no es una primera garantía, pero es lo más cercano que puede haber, y sobre todo al final nos olvidamos que el derecho es una ciencia, y en la ciencia la democracia está hasta por ahí nomás, porque hay un punto en el que las cosas son como son y no se pueden manipular. Claro. Incluso en el federalismo, Jimmy, es bastante distinto lo que pasa aquí. Aquí, por ejemplo, para los tribunales departamentales, la Asamblea Departamental envía una terna al Parlamento Nacional y desde allá se elige. En un sistema federal, la Asamblea Departamental elige a los integrantes del Tribunal Supremo Departamental, lisa y llanamente. ¿Será que algún día podremos aspirar a eso cuando se pueda hacer una reforma constitucional realmente democrática? Ojalá que sí, pero yo no lo vislumbro en el mediano y largo plazo, en mediano y corto plazo, digamos, ese punto, ¿no? Yo creo que lo primero que en este país hay que hacer es conquistar la democracia plena, porque mientras no haya una democracia plena que establezca, que se cumpla, porque la democracia, claro, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y como vos decías, los países de la cortina de hierro hablaban de una democracia y tenían un muro en Berlín, y sin embargo se llamaba la República Democrática Alemana. A raíz de ese debate que había entre qué era democracia, porque no había una definición concreta de democracia, fue que la Organización de los Estados Americanos, a instancias de Pérez de Cuéllar, que había sido anteriormente, si no me equivoco, de la OEA o de la ONU, un personaje peruano de alto nivel. Entonces él comenzó a hacer lobby con la gente. Tardaron alrededor de 10 años entre todos los políticos del continente a pasar a discutir entre bambalinas una fórmula. Y entonces llegaron a esa fórmula. Del 11 de septiembre del 2001, desgraciadamente el mismo día y la misma hora que los aviones se chocaron contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, entonces ese evento lo opacó este otro. Entonces, a tal punto llegaba la importancia de los países que tienen conciencia democrática de este tema, que estando en la asamblea se enteraron y le preguntaron al representante americano, que era Colin Powell, un general negro que dirigió la guerra del Golfo, si quería retirarse. Hubo un cuarto intermedio, preguntó al gobierno y el gobierno le dijo allá, este tema es tan importante que cambien la agenda pero no lo acaben y termínenlo el tema. Entonces fue ahí que se decidió esta fórmula. Entonces yo insisto, la democracia no es ir a votar un domingo y de ahí que una persona suba y haga lo que quiera. Tiene que haber la independencia del poder, el respeto a los derechos humanos, el pluripartidismo, toda esa fórmula. Yo creo, y por eso me alegra que hayan programas como este, y los felicito a ustedes, porque lo que hay que elevar en última instancia en Bolivia es la cultura democrática del pueblo. Mientras el pueblo no sepa exactamente qué es la democracia, no la va a defender. Entonces yo soy pesimista de que va a haber una justicia sin democracia. Justamente la carta nace a partir de la experiencia peruana con Fujimori. Por eso es que Pérez de Cuéllar es el principal gestor. Fujimori llega a través de elecciones democráticas, pero después disuelve el Congreso, ¿no? Bueno, Hitler también llegó por elecciones democráticas y mayoritarias también. Correcto. El dictador italiano Benito Mussolini definía el fascismo como una democracia centralizada y autoritaria, lo que es un contrasentido absoluto, ¿no? Andrés, ¿qué opinión sobre
la Carta Interamericana puede ser aplicable a Bolivia en un futuro cercano? Pasa que, a ver, como instrumento rector de principios y demás es tremendamente importante. La cantidad de situaciones, como mencionaban ustedes, en Europa, en América, que han ocasionado que este avance del Estado, esta extralimitación del Estado en sus funciones, estos abusos perpetrados desde el poder, hicieron necesaria la aparición de esos instrumentos que bien detallaba Jimmy. Ahora, ¿qué pasa? Existe una lógica muy compleja al momento de aplicarla de alguna manera. Lo estamos viendo con Venezuela. En Venezuela hay muertos cada día. Se le ocurre disolver el Congreso y dárselo a una asamblea mal creada, y la manera de actuar que pueda tener la Carta es complicada, ¿no? Por principios de soberanía, por principios de convivencia, y peor aún pensar en invasiones y incursiones. Eso está fuera de nuestra lógica contemporánea. Pero lo que sí tiene que primar, por supuesto, es la y tomándolo de una manera utilitaria, justamente viendo el reflejo de lo que pasa en Venezuela. O sea, ya hay un estado en el que se ha roto completamente cualquier clase de límite, cualquier clase de control, cualquier clase de respeto, y se ha incurrido en un avance total. Lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, si pasaba hace 30, 40 años, era declarada dictadura. Casi de corte militar, no había forma de encontrar. Pero como hay esa relativización de lo que hablamos, no, es una democracia de los pueblos, es una democracia singular que tiene sus características, y no se lo hace. Ahora, ojo, porque no estamos muy lejos como parece. Si bien los medios y los mecanismos no han llegado a ese nivel de muerte y demás, el nivel de abuso y el hambre de poder es tanto o más que el de ayer. Andrés, pero eligiendo esta nueva justicia y estas nuevas justicias a través de un tribunal constitucional cooptado, después de todas las denuncias que se han hecho, habilita otra vez a otra elección a Evo Morales. ¿En qué entraremos? Sí, es una de las razones, ¿no? Es una de las formas es uno de los motivos precisamente para seguir con este límite, con esta falta de límites al poder. Si se responde, si el jefe lo está eligiendo, le está diciendo tú vas a hacer, él no va a responder en contra. O sea, van a encontrar la vuelta, van a buscarle una vuelta o algún artilugio o alguna clase de malabar para rehabilitar o para volver a habilitar a Evo Morales, y ahí habrá y ahí vamos a hacer la prueba, yo creo, supongo que más que clara, de que todo ha sido una voluntad de manipulación. ¿Coincidís, Jimmy, en que tal vez la reelección es lo que está en el trasfondo verdadero? En Nicaragua, por ejemplo, han habilitado a Daniel Ortega a través de una sentencia del Tribunal Constitucional sin ningún referéndum. El tema es que yo sigo con el tema de la democracia. Desde el momento que no hay alma democrática, todo es una pantomima. Este es un país virtual donde todo parece, pero no es. ¿Cómo es posible que sigamos insistiendo en una elección? Fue un brutal... Este experimento fue una brutal falta de seriedad haberlo hecho. Claro que parte de la Constitución. Ya el propio presidente Morales, en cuando daba su informe de gobierno, reconoció que el fracaso de la justicia. El propio vicepresidente dice que esto huele a azufre. Y todos nos damos cuenta de eso. Pero ¿por qué insisten en la misma fórmula? ¿Cómo vamos a cambiar el país si hacemos lo mismo? Entonces no tiene sentido. Yo creo que el objetivo último, y ya lo han dicho ellos, llegaron para quedarse 500 años. Y le van a buscar la forma. La ley es apenas hoy un instrumento que se adecua a la política que ellos quieren, es acomodaticia a lo que ellos quieren. En el fondo, la justicia que ellos quieren es una justicia que les sirva para sus propios intereses, y no tengo duda que uno de ellos es porque tienen otros también, como proteger a su gente, como en el caso que toca ahora. Ese es el objetivo final, porque la justicia es su mejor arma. No pueden ellos prescindir de la justicia. Todos saben que esta justicia está mala, ellos mismos lo reconocen, pero sin embargo estamos haciendo otra vez lo mismo. Entonces, inclusive se puede extender hasta más allá desde su periodo de gobierno. Mencionabas el caso de Nicaragua. Lo que hicieron los sandinistas al momento de salir, establecieron una suerte de amnistía para que ellos no puedan ser juzgados por lo que pasó en su revolución. Algo así va a pasar acá. Van a encontrar la vuelta para que el tema de corrupción, violencia y asesinatos no sean juzgados por aquello. Para que haya una salida con retorno en breve, ¿no? Y sin cárcel. Bien. Bueno, está muy interesante el tema. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos.
Volvemos con su programa Nuevo Tiempo. Estamos tocando el tema de elecciones judiciales y tráfico de influencia, pero en esta ocasión queremos hacer recuerdo de un video del presidente Evo Morales en el 2009. Vamos al video. Algunos dicen que estamos en el poder falso, no estamos en el poder, solo tenemos el gobierno, el poder ejecutivo. Lo que se puede hacer con decretos lo estamos haciendo, lo que se puede hacer con ley no se puede hacer, y a veces tenemos que marchar desde Caracollo, huelga de hambre, para obligar que el Senado apruebe. Esa es nuestra situación. Ojalá, si esa conciencia de los trabajadores sigue, pues en diciembre de este año podemos tener realmente el poder. Que tener el poder, ¿qué significa? El poder tenga el pueblo, significa tengamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahí teníamos al presidente Evo Morales, donde decía que no tiene que haber división de poderes. Es un principio supremo mundial fundamental, la división de poderes, pero el presidente ya lo manifestaba en el 2009. ¿Qué opina Jimmy? Bueno, como le decía, confesión de parte, relevo de prueba. Ese es el modelo que ellos tienen de democracia, y yo no sé por qué el gobierno no ha renunciado a la Carta Democrática Interamericana. Yo creo que debieron haber renunciado para ser coherentes con hacer esto con el pueblo, ¿no? Yo creo que la tarea que nos queda en el futuro es concientizar a la gente, mostrarles cuál es la democracia moderna, y porque la democracia moderna de la cual la justicia es una parte, es una garantía para todos, como ya se lo ha dicho, para el ciudadano común que tenga sus litigios, incluso para los políticos, porque también, ¿qué va a pasar con este gobierno si el gobierno que viene hace lo mismo que ellos contra ellos? Entonces, tener una justicia independiente es una garantía para todo el país, tanto para los litigantes como para los políticos. Entonces, yo creo que una justicia de esa naturaleza, reitero nuevamente, solamente es posible cuando se ejerce una democracia decente, por así decirlo. Miren lo que está pasando ahora. El ex ministro Hugo Salvatierra, cuando fue ministro, se entregó tractores, y 276 tractores, no se supo qué se hizo en el país. Aquí esos 276 tractores le provocó a él que la siguiente ministra, que fue la señora Susana Rivero, que hoy preside la Comisión de Constitución y está presidiendo estas elecciones judiciales, le meta un juicio por responsabilidades. Y ese juicio avanzó, se fue a la Suprema. En la Suprema han autorizado, al ver las pruebas, se ha autorizado un juicio de responsabilidades contra el señor Hugo Salvatierra, que también su hija es ahora una de las que preside la Comisión de Constitución en la Cámara de Senadores y preside este proceso de reelección, de preselección de candidatos. Ambas están dirigiendo la elección de precandidatos, y resulta que ese proceso se ha dormido en vicepresidencia, no ha avanzado ya 9 años. ¿Qué opina Andrés sobre esta situación? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la manipulación hasta generacional, ¿no? Ya no es solamente una generación, sino la siguiente que va a permitir encubrir. Y además tiene que ver ya en este tipo de casos, que ya tienen algunos años, con la aspiración y un derecho de la ciudadanía, que es el derecho de saber la verdad. O sea, a ver, mucho se habla, ahora están con el tema de la comisión de las dictaduras y demás, y está bien, pero a la gente también le interesa saber la verdad acerca de estos casos de corrupción. O sea, porque, a ver, cuando una persona ingresa al ámbito de la política, sus errores, sus desvaríos o hasta aquellos actos poco éticos que tengan no repercuten en su patrimonio, no están haciendo aquellas cosas con lo suyo. Por último, si yo me equivoco al poner un negocio o al hacer un emprendimiento, es lo mío, pero estas personas están jugando con el futuro, con el presente de toda la ciudadanía. Y que queden impunes con este tipo de manifestaciones que hay, que se busque proteger a la gente, ya sea que sean familiares o peor aún, que sean de la misma línea política, es terriblemente bochornoso. O sea, ya se llega a dormir en tal punto en que este tipo de procesos, en que ¿qué pasa? Que la ciudadanía tiene corta memoria y se va olvidando, hay capas y capas de nuevas cosas que van pasando y dejan de estar en la óptica, pero que terminan siendo, y por eso mismo, impunes. No existe la vía de sanción, ni siquiera la averiguación de la verdad para saber qué fue lo que pasó. Jimmy, este caso Tractores, que fue denunciado por la oposición, después fue retomado de forma muy negligente por la ministra Rivero, nos muestra no solo que se busca proteger o dar blindaje de impunidad a la corrupción, sino que el mismo método de selección de los jueces también es corrupto.
O sea, tanto el objetivo como el cómo se hace, siempre está la corrupción. Bueno, es una de las características de los gobiernos totalitarios, ¿no? La corrupción. Y yo digo, a modo de broma, y los tractores ya se han despreciado a cero hasta esta. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión y sé que un tractor en 10 años de uso casi que está destruido. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué rara combinación que esté la hija del ministro y la acusadora? ¿Qué esas ironías que hace la historia? A lo mejor para que los ciudadanos queden, a lo mejor para que las cosas quedan explícitas, digamos, ante la ciudadanía, ¿no? Porque ahora quiero ver qué es lo que va a pasar, ¿no? A mí particularmente me había olvidado yo de ese caso. Como usted dice, realmente la ciudadanía va pasando al subconsciente y uno se va olvidando. Pero la impunidad, en manos de quién estamos. La justicia garantiza pues ese tema. La cleptocracia también tiene su manto de impunidad. Bueno, y eso es lo que a todas luces se va a ver. Yo quiero ver cómo es que va a salir el gobierno de este tema, por la justicia, me han dicho cómo va a salir, qué es lo que va a hacer, porque no sabía yo que estaba parado en la vicepresidencia. Al haber tomado relevancia pública, esto va a tener que moverse y vamos a ver cómo es que sigue toda esta pantomima. Andrés, ¿consideras que los parlamentarios ligados a este caso, tanto de la senadora que podría estar incurriendo en un caso de nepotismo, como esta exministra que actuó negligentemente en ese caso, deberían salir de la comisión de selección de posibles magistrados? Por supuesto, hay un tema ahí de vínculo directo con los casos, incluso hasta familiar. Eso debería ser un motivo para salir, y si no, para ser observado mínimamente por la misma bancada. Ahí ya ni siquiera debería ser el tema de la oposición o el tema de otros partidos. El mismo movimiento al socialismo debería, digo, una cuestión casi utópica, instruir que se retiren, porque hay un vínculo directo con el caso en cuestión. No hay ni siquiera, no es una prefiguración o una concepción, no, es una cuestión real, y que por supuesto está ahí relacionado al manejo de la ética. Si no son retirados por alguien, ellas deberían por lo menos retirarse y buscar a otra persona que no tenga que no esté tan manchada como ellas dos en esa comisión. Parece que pedirle ética al movimiento del socialismo es como pedirle peras al horno. Emilio va a elegir, aparte de que se han descubierto las reuniones acá con él, están eligiendo a los que lo van a jugar a él. Imagínate esa situación. Yo creo que la ciudadanía no lo va a permitir. ¿Qué decía Andrés? Sí, la forma, como dices, es ridícula. O sea, no entraría dentro de la lógica de una mediana institucionalidad, una mediana transparencia. Es una completa manipulación de todo, y la ciudadanía sí lo ve y se escandaliza de alguna manera, pero no creo que logre ocasionar algo. O si no, a ver, esto es sencillo. Pueden figurar que van a apartarse, pero por debajo el manejo corrupto y ya está. Y no está mal que la gente desconfíe, porque ese es un tema muy importante que debe emerger de esto. A quienes hacemos crítica, a quienes escribimos, a quienes opinamos, dicen que nosotros siempre estamos pensando mal, siempre tenemos esa mala fe del Estado o del gobierno. Es lo más sano que puede haber, no solamente ahora, siempre lo ha sido. El poder corrompe, eso es sencillo de entender. El poder, como decía Lord Acton, completo corrompe completamente, y aquí lo que se busca es eso. Entonces, cuando alguien le dice que usted es un desconfiado, que usted siempre piensa mal, está bien, de eso se trata, porque son ese tipo de opiniones, son ese tipo de líneas de pensamiento las que favorecen, uno, la vigilancia de la ciudadanía, y dos, que estemos más alerta, más conscientes de las cosas que pueden y de las atrocidades que se puede hacer desde el poder. Claro, Benjamin Franklin decía: prefiero prensa libre sin gobierno que gobierno sin prensa libre. Jimmy, ¿te parece que el caso Tractores fue la primera gran traición del régimen a los pueblos indígenas? La segunda, el Fondioc, y la tercera, el Tipnis. Y la de Chaparina también. Bueno, yo me acuerdo que escribí un artículo de opinión en aquella época, cuando apareció este caso, la nueva cleptocracia, algo así se titulaba, ¿no?
Bueno, se supone que la agricultura, los agricultores pobres necesitan de estos tractores, y claro, imagínense cuántos tractores fueron. 276, no se sabe dónde se han ido. Imagínense, eso significaría una gran cantidad de agricultura, y claro que ha sido la primera traición que hubo a sus agricultores pobres que pudieran producir alimentos para el pueblo boliviano. Vamos a una breve pausa y seguimos charlando. Estamos en el bloque final de Nuevo Tiempo. Yo quiero hacer una pregunta a los dos invitados. ¿Qué va a pasar en diciembre durante las elecciones judiciales? ¿Va a haber un gran aluvión de votos nulos como pasó años atrás, Jimmy? Bueno, la historia se va a repetir y probablemente sea peor, porque en aquella época era una inferencia que hacía la ciudadanía de que esto iba a ser un blef. Ahora estamos seguros que sí es. Y no solamente porque lo decimos nosotros, lo dice el propio presidente, lo dice el presidente y lo sentimos nosotros a cada paso. Yo creo que la elección que viene va a ser un completo blef y peor que la anterior, y no sé cómo van a hacer para poder validar algo que el pueblo invalida. Andrés, ¿qué va a pasar? Van a recurrir a legitimarlo de alguna manera, aún con el bajo porcentaje de elección que va a haber, y pensemos cómo sería si no fuese obligatorio votar, si usted no le impusieran una multa por no votar, si usted no le dejaran viajar por no votar o hacer trámites bancarios, la asistencia sería bajísima. Uno, por la característica misma de lo que estamos hablando, y dos, porque no es algo a lo que la gente la motive, no funciona de esa manera. Entonces la cuestión va a ser una legitimación forzada, por supuesto, para poder validar de nuevo a sus nuevos tribunos. Jimmy, tus conclusiones ya finales, un resumen de la postura sobre este tema. Mire, yo creo de que la gran lucha que tiene el pueblo boliviano es recuperar la democracia plena. Insisto en ese tema, porque la justicia, los derechos humanos, la independencia de poder es parte de un tema mayor. Y bueno, desgraciadamente la corriente chavista que rompió en el continente en las últimas décadas la ha prostituido y la ha deshecho la democracia. Yo creo que la siguiente tarea es recuperar una democracia plena y bueno, cuando se recupere una democracia plena se van a respetar los derechos humanos, la libertad de prensa. No va a haber la gran cantidad de exiliados que hay ahora, que es la mayor de la historia de Bolivia según ACNUR. Ya tenemos un senador que murió en el exilio. Qué triste debe ser morir lejos de su tierra y de su gente. Entonces, el mar de fondo es la democracia donde juegan las instituciones, los partidos, y yo creo que ese mar de fondo es lo que el pueblo boliviano tiene que recuperar. Por eso les reitero y les agradezco por programas de este tipo, porque se van creando conciencia en la ciudadanía, y la única forma de no engañar a un pueblo es un pueblo esclarecido. Andrés, tus conclusiones. Sí, yo pienso que este tema de estas nuevas elecciones judiciales es, obviamente, como lo hemos dicho, una instrumentalización total y además un completo ataque a la institucionalidad en el sentido futuro. A ver, porque si bien lo van a hacer ahora y van a hacer algo, recuperar de nuevo eso va a ser terriblemente complicado. Hacer entender a las personas, a la ciudadanía en general, que el daño que se ha hecho es muy, muy complicado. Y ahí vamos a encontrarnos algún día, esperemos que no muy lejano, con un desafío grande, que es que la nueva clase política, la nueva clase que entre, ya sea de cualquier tendencia, entienda el daño que supone esta elección en su modelo. Porque una cosa es el caso concreto de lo que mencionaba Luis Felipe, lo que denunciaba, y lo que representa el caso como tal, que ya es una manipulación. Entonces, una clase política que entienda que esto no puede ir así, que haga una lectura mucho más realista de esta situación, acompañado, por supuesto, de la crítica ciudadana, que siempre es válida para este tipo de cuestiones, y de esta manera medianamente poder entender y la dimensión de lo complicado que se viene. Bueno, de mi parte creo que hace falta obviamente meritocracia, pero lo crucial es que no haya un partido que vuelva a tener 2/3, sino que se recupere el pluripartidismo y ahí ya en ese libre juego de fuerzas democráticas se puedan seleccionar jueces probos y transparentes. Primeramente agradecer a nuestros invitados para esta noche. Ha sido de lujo las explicaciones que hemos tenido, y en mis conclusiones yo creo que nunca tenemos que perder el norte de tener una justicia institucionalizada. No puede existir hoy en día una justicia cooptada y tomada por un partido político o por una persona, y estoy seguro que el pueblo boliviano el 3 de diciembre le va a decir no a Evo Morales por querer imponer esta justicia que quiere imponer en el país. Quiero agradecer a todas las personas, a todos los televidentes y a las personas que nos escriben en nuestra fanpage
Gracias por esos mensajes de aliento y también la sugerencia de temas. Estamos pendientes con Emilio de todo lo que nos escriben y queremos agradecerle por estar atentos a este programa. Los esperamos el día domingo, lunes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias.